yo he leído muchas veces en diferentes escritos este concepto de la memoria. Memoria. Que para mí es nuevo, o sea, nunca la había escuchado asociado de esta forma a la arquitectura. Entonces, ¿ustedes me pueden decir algo más? Porque para mí es muy difícil de entender. Uno de los autores fundamentales es Maurice Halbach, ¿no? Entonces, que no habla de arquitectura específicamente, habla de la memoria, ¿no? Y tampoco es su único tema, pero él es uno de los que ha aportado muchísimo a la memoria. Maurice Halbach, con H empieza, exacto. Algo así es, no recuerdo bien cómo se escribe, no es un nombre Lo voy a buscar ajeno, exacto, pones ahí, es muy fácil. Maurice Halbach habla de la memoria, de la construcción de la memoria histórica, la memoria a largo plazo, a corto plazo, ¿no? En ese sentido, pero fundamentalmente en este caso la memoria histórica, y él en alguno de sus trabajos dice, le afecta más a una persona que su contexto material se desmorone, que los edificios de su entorno se desmoronen, a que se caiga el gobierno. Esa materialidad es la que a uno lo sostiene, ¿no? Esto tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Cuando la gente pierde un familiar, el dolor lo embarga, y cuando uno sale a la calle ve que nadie más sufre su dolor. Eso lo sostiene, porque aunque le incomoda que nadie más sufra su dolor y que nadie entienda por lo que esté pasando, se da cuenta de alguna forma que lo que él siente es muy personal y que el mundo sigue y que la vida sigue. Y esa sostenibilidad es la que nos da este contexto material que tenemos. Entonces, eso es lo que dice. Entonces, eso es lo que va formando nuestra memoria, ¿no? La memoria tiene que ver también con esa lógica del territorio, ¿ya? Entonces, como uno se apropia del territorio. No te olvides que cuando se habla de territorio, no estamos hablando de tierra, estamos hablando de una exacto, de la interpretación que hay, pero además de la administración de un espacio. Entonces, si tú ves, por ejemplo, qué es lo que pasaba con los nómadas, no tenían territorio. ¿Lo ves? No tenían territorio, pero su territorio estaba reinterpretado a partir de su grupo humano y de lo que podían transportar. Ese era su territorio. Las frutas. Exacto, ¿no? Entonces, ese era, sí, pero como digo, más allá de la tierra misma, lo que te sostiene es eso que tienes contigo, ¿no? Y en este caso, en el caso de los nómadas, era el grupo humano el que constituía su territorio. Entonces, en este caso, en espacios tan como nuestro, lo que decíamos, ¿no? De la configuración de los espacios, esto. No, en otra parte tenemos allá. Pero lo que decíamos de los edificios, ¿no? Tú tienes el edificio donde al final terminas teniendo el patio central y los cuartitos alrededor, ¿no? ¿Te acuerdas que te había dicho que la cultura es aquello que funciona cuando el razonamiento deja de funcionar? Es memoria. Esa es la memoria. Cuando tú eres soltera o casada. Soltera. O sea, tengo novio, pero... Claro, te pregunto porque, o sea, cuando te cases y te instales en tu propio espacio, te vas a administrar tu territorio, ¿no? Vas a tener tu territorio. Y sin que te des cuenta, vas a disponer tu mobiliario como tus papás lo hacían en casa. Vas a reproducir eso, esa es la reterritorialización, y eso está fundado fundamentalmente en la memoria, ¿no? Entonces, en esa memoria que está ahí subyacente sin que la llames sin que la tengas así bien racionalizada. El inconsciente. Exacto, ¿no? Entonces, así que ahí tienes eso, ¿no? Y como te digo, esto es lo que sucede, esto es memoria. Esta es la memoria y esto es lo que nos hace reproducir los espacios. Esto, aquí mismo es que te estoy hablando, de esto mismo es que te hablo cuando te digo que dentro de esto está el imaginario de los ciudadanos
aunque muy escaso y muy precario, pero hay una idea de construcción de ciudad y está fundado en esto. Entonces, para alguien de la periferia es inviable pensar en una casa que no mire la ciudad, ¿no? Entonces, por eso se dice, ¿no? Las casas de la periferia son prácticamente balcones, porque, como te digo, estás acostumbrado a eso y eso se te remite y lo rearticulas a la hora de construir tu casa. Eso es. Nosotros hemos visto el tema de la memoria desde esa perspectiva. No sé si está más aclarado. No, sí, también leí como algo sobre la casa en un ensayo de Denis Arnold, pero no estaba muy claro. La casa en Cacachaca, hacia un orden andino de las cosas del libro. Sí, pero para mí es muy difícil, o sea, creo que me faltan muchas cosas de atrás, y cuando ella habla de la memoria, y me parece que la relación es con la ritualidad, o sea que cada pedazo de la casa tiene su rito y también como referente externo al territorio, porque ella habla de las esquinas de las casas que representan algo del territorio. Y esto es, o sea, yo no conozco algo así en mi estudio. Sí. Bueno, ella trabajaba en la comunidad Cacachaca, ¿no? Entonces, ahí todavía estos patrones culturales son muy arraigados, ¿no? Aquí nosotros trabajamos con lo que todavía sobrevive, ¿no? Que no quiere decir que se hayan abandonado, sino que muchos de ellos están reinterpretados, ¿no es cierto? Entonces, habría que hacer una lectura de los reinterpretados. Entonces, la Denis Arnold lo que hace es ese trabajo que además a ella le ha tomado 10 años hacer ese trabajo, no es corto, y eso le ha permitido ser testigo de estas interpretaciones. Ahora también lo que yo he visto es que en muchos casos, o sea, la tradición de una familia no es la de otra familia. Entonces, por eso encuentro mucho valor a lo que hace Denis Arnold, porque ella cuando te dice esto, no zonifica el espacio femenino, el espacio masculino. Puede que no sea un patrón de todas las casas, pero que lo haya encontrado en algunos que son estudios de caso, pero puede que no sea, digamos, ¿no? Entonces, ahí tú tienes esa variable. Sin embargo, dentro del imaginario, si alguien dice esto es para las mujeres, esto es para los varones, tampoco la gente se molesta, ¿no? Entonces tiene que ver con con esos protocolos que nunca se han establecido, pero que son de alguna forma admisibles, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Esos patrones que Denis Arnold encuentra no los vas a encontrar tan marcados aquí, ¿no? Pero hay gente, por ejemplo, igual, ¿no? Como las tradiciones, las cábalas de comer 12 uvas, hay quienes lo hacen, hay quienes no lo hacen en Navidad o Año Nuevo, ¿no? Hay quienes salen con maletas, pero hay quienes no lo hacen. Seguramente también es más difícil como reproducir todas esas lógicas en un lugar que en todos casos está, no sé cómo se dice, lotizado, o sea, está definido desde o sea, tú compras un terreno y esto es te circunscribes a ese exacto, no hay como darle la vuelta. Exacto. En cambio, en un territorio rural donde puedes en teoría ubicar tu casa donde quieras, tal vez. Ahora, esto lo que te decía de la cultura dinámica, o sea, siempre hay un fenómeno que se sostiene, ¿no? Mira, ahora si tú ves un ritual, una chaya, no vas a ver chaya sin cerveza. ¿Ya? Pregunta, ¿en Tiahuanaco se utilizaba cerveza? No es cierto. Ahí está la diferencia. Seguramente tenían otros ¿no? licores, que es chicha o algún otro. Pero eso es lo que se va reinterpretando, ¿no? Yo he visto un ritual aquí en el museo, en el Tambuquit Quincha, donde han presentado una fraternidad de folcloristas, los intocables, y han llevado un yatiri para que hagan el ritual. Y había un refresco de limón, como
pon como la Coca-Cola, pero de limón y de otra empresa, ¿no? Que se llama Pomelo Neus. Y con eso han hecho el ritual. Y luego han adoptado, el tipo ha llevado y les ha hecho agarrar a los fraternos unas ollitas de barro, unas vasijas de barro con monedas, llenas de monedas antiguas, ¿no? Lo hacen todos. Esa ha sido la primera y única vez que he visto un ritual de ese tipo. No lo hacen todos, ¿no? Exactamente lo mismo, no. Pero nuevamente te digo, nadie se ha sorprendido de ver eso. Yo era el único que decía, con refresco me están chayando. A mí me parecía extra. Obviamente también había cerveza, pero han chayado con refresco y a mí me llamaba la atención. Porque en teoría siempre tienes que tener alcohol. Esa es una cosa, pero además cómo insertas nuevos elementos dentro de esos elementos cotidianos, los insertas, ¿no? Igual, ¿no? Facundo Cabral, un cantante argentino, él decía como chiste, ¿no? Hay una comunidad en Centroamérica que lleva Pepsi a la iglesia, porque como a ellos les gusta mucho la Pepsi, piensan que a Dios también le gusta la Pepsi, y entonces como ofrenda llevan Pepsi, y no saben que a Dios le gusta Coca-Cola. Era el chiste de Facundo Cabral, pero es eso es lo que es, como te digo, no todos van a tener esa disposición espacial, pero cuando alguien te la plantea tampoco suena ajeno, ¿no? Digamos que sería que la gente lo asume como que es posible. Porque también me llegó como otro referente, hice un recorrido en el Alto para visitar lo que se llama las Huacas del Alto, y allá otra vez encontré esta idea de la memoria, pero otra vez para mí me confundía porque no entendía bien cómo se agarra la memoria en el lugar sí, porque creo que es completamente diferente de... Mira, en arquitectura se habla de arraigo. ¿Del? Arraigo. Ok, no conozco. ¿No conoces? Arraigo es como agarrarse, ¿no? Entonces, lo que se dice, por lo menos aquí a mí me han dicho en la facultad, es que la arquitectura debería estar arraigada al lugar. ¿Ya? Y entonces uno, estando en la Facultad de Información, uno se pregunta, ¿y cómo se arraiga un edificio? ¿No? ¿Cómo se arraiga? Y uno, claro, lo que encuentra son referentes fundamentalmente estéticos, de arraigo. Entonces, cuando tú ves los edificios que se hacen en México en la década de los 50, digo, en los últimos 50 años del siglo pasado, tú ves ahí, son edificios modernos, pero que tienen un componente prehispánico. No son edificios, no son una mala imitación del prehispánico, y no son una mala imitación del moderno europeo norteamericano, sino hacen una propuesta moderna del prehispánico. Entonces, una cosa que llama la atención. Y entonces tú ves y dices, claro, estos edificios son contemporáneos, pero se arraigan culturalmente, pero ese es un referente estético. El arraigo aquí, por ejemplo, se da por estos componentes que tienen que ver con las prácticas culturales. Y las prácticas culturales están relacionadas con la memoria. Lo que te digo, ¿no? ¿Cómo acomodas tu mueble, ¿no? Entonces, ¿por qué challa a la gente? Porque le ha visto a su papá chayar. Y ellos lo hacen, ¿no? Casi, no es correcto, pero naturalmente, ¿no? No es natural, pero es la forma de transmisión cultural, ¿no? Entonces, ese es el asunto, ¿no? ¿Por qué challa la gente? ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿Por qué? ¿No? Eso viene, eso yo acostumbro a decir, ¿no? Eso lo mamas, ¿no? Porque viene de arriba.
Entonces ahí está la memoria, es el momento en que trabaja. Entonces estas huacas, ¿no? Los lugares rituales, son lugares que se han utilizado mucho tiempo atrás y que se siguen utilizando. Entonces ahí ineludiblemente se está aplicando la memoria colectiva, ¿no? Alguien resguarda la información de que ese lugar es importante, ¿no? Y como eso hay un montón de prácticas, ¿no? Yo te digo, cuando yo era chiquito, mi abuelita, yo me he caído una vez y mi abuelita fue al lugar donde me había caído, hizo una cruz con el dedo y del medio de la cruz sacó un poquito de tierra y me lo puso en la boca, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención, ¿no? Claro, cuando pregunté por qué me estaban dando tierra, me dijeron es para que no te asustes. Entonces, no sé si pasa allá, pero aquí pasa que cuando el niño se asusta mucho, en la noche salta, ¿no? No puede dormir tranquilo. Y el problema es que a veces se enferma, ¿no? Entonces, para evitar eso es que surgen este tipo de prácticas que son simbióticas, ¿no? Es decir, cristianismo, la cruz, ¿no? Con los rituales Pachamama, exacto, ¿no? Entonces hay una simbiosis ahí muy interesante, pero como te digo, que busque ese arraigo de la memoria. Los edificios, ¿cómo se arraigan aquí? Con esas prácticas rituales. Lo que tú decías es eso, ¿no? O sea, en ninguna parte del mundo sucede eso, ¿no? Entonces es la forma en la que, ahora no te digo que con eso el edificio se agarra del lugar, no, para nada, y estéticamente tú te das cuenta que no tiene nada que ver, pero es la forma en que el propietario arraiga el edificio y se arraiga el edificio, ¿no? Entonces, yo he estado, por ejemplo, tengo dos conceptos que para mí como son dos lecturas diferentes que intentan explicar la misma cosa, que es esta simbiosis que ustedes hablan, que son de la codigofagia de Chavarría, que es la lucha entre los códigos que llegaron y los códigos que había, y después Silvia Rivera, que dice del Chixi, que es Cheje, del Cheje, que es como no es gris, es blanco y negro al mismo tiempo. Sí, como justapuesto. Sí. Y lo que me pregunto yo es como que, o sea, lo que yo vi, que me pareció sentir, era que es como una negociación continua, o sea, que no hay el auténtico aquí, ¿no? Que es como una negociación continua entre lo que me llega y lo que yo ya conozco. Y no se escandaliza, o sea, no hay ningún problema en el reinterpretar nuevos símbolos y reincorporarlo. O sea, por ejemplo, nos fuimos a este recorrido a Caquiaviri cuando empezaba el carnaval, y ellos, o sea, era al mismo tiempo lo mismo, o sea, cruz y tierra y piedras y todo juntos sin una jerarquía. Eso es lo que vivo. Y no sé si lo estoy entendiendo mal, pero para mí allá en este momento entendí un poco eso de la memoria, en el sentido que no se van seleccionando las cosas, no se borran las cosas, cuando llega ya se estratifica, decimos. Y me parece que la magnitud de los códigos que se trabajan en este fenómeno del acto también tiene que ver con eso, que no hay como o sea, que nunca se dejan de incorporar códigos. Tu lectura es buena, es acertada. ¿Cómo? Tu lectura es buena. ¿Sí? Es acertada, está muy bien, porque efectivamente, o sea, acá vivimos en negociación.
todo el tiempo estás negociando, ¿no? Todo el tiempo te estás cuestionando si es correcto o no es correcto, ¿no? Y tratas de encontrar el justo equilibrio entre lo actual. Nosotros vivimos en eso constantemente porque nosotros hemos adoptado elementos que nos son ajenos. La ropa, ahora los celulares, ¿verdad? No son ajenos, pero los hemos adoptado sin producirlos, sin crearlos, sin generarlos, ¿no es cierto? Entonces vivimos en una constante negociación, ¿no? Yo creo que como yo, todos los papás se han cuestionado si le compran o no una tablet al niño, ¿no? Y se cuestiona y dice, ¿qué tanto bien le va a hacer, qué tanto mal? Y luego tú dices, si adopta una conducta adictiva, le va a hacer mal. Pero si no le permito hacer eso, es mantenerlo en la ignorancia de lo que va a ser su contexto. Entonces no puedo privarlo de lo que necesita, es como que nosotros nos hubieran privado de libros, ¿no? Entonces no puedo privarlo de eso, pero también tengo que mediar, ¿no es cierto? Y uno vive en esa negociación y eso es como que digo cotidiano, ¿no? Entonces cada vez que mi hija me pregunta, papi, ¿puedo hacer esto? Yo me pongo a reflexionar, ¿no? Y hago esa negociación inmediata de eso, de que hasta qué punto voy a empezar y vivimos en esa negociación. Y has mencionado una palabra que me parece bien, ¿no? Auténtico. Casualmente es una palabra que se utiliza mucho acá, ¿no? Lo auténtico es la utopía. Nadie puede ser auténtico, pero ese es el objetivo. Entonces, si tú ves la fraternidad Rosas de Viáchares, ¿no? Ha surgido la fraternidad, se han peleado, se han dividido, y entonces fraternidad Rosas de Viacha, los auténticos, ¿no? O los legítimos, ¿no? Esa es otra palabra que han utilizado, ¿no? Entonces, cada vez tú ves que el nombre va aumentando, va creciendo, ¿no? Rosas de Viacha, legítimos. Rosas de Viacha, legítimos fundadores, ¿no? Rosas de Viacha, legítimos fundadores auténticos de Viacha, ¿no? Cosas así, va creciendo, ¿no? A eso un amigo le llamaba el síndrome del gran poder, por la fiesta del gran poder. Entonces, es eso, ¿no? Como te digo, eso de lo auténtico es la búsqueda. Se trata de buscar de alguna forma mira, casualmente se utiliza en los dos sentidos, buscando la autenticidad, la originalidad, o sea, el principio, ¿no? Por una parte, y por otra parte, la autonomía identitaria, ¿no? Soy auténtico, soy único, ¿no es cierto? Entonces, en esos dos sentidos se utiliza esa categoría en nuestro medio, ¿no? La autenticidad es fundamental. Por eso, cuando se habla de prestigio, se habla precisamente de esta autenticidad. Cuando hablo yo de identidad, hablo precisamente de esta lógica de yo voy a ser como del vecino, pero mejor, ¿no? Entonces, se parece a la del vecino, sí, pero la mía es mejor, ¿no? Y eso tiene que quedar claro, ¿no? Entonces, ahí están las diferencias, ¿no? Entonces, esto que tú dices, de que al final es una constante negociación entre lo que no, y por eso yo decía que nuestra ciudadanía es pragmática, porque adoptas nomás los elementos, los insertas con facilidad, y eso te muestra una cultura totalmente viva. Porque no es difícil insertar códigos. Mira, yo he llevado en antropología esto de las lenguas y la diferencia entre lenguas muertas y lenguas vivas. La lengua muerta es aquella a la que no le puedes incorporar ninguna palabra más, ¿no? En arameo no puedes decir sándwich, ¿no? Tienes que decir pan, huevo, pan, ¿no? Pan, pollo, pan, digamos así, y nunca termina de expresar el sándwich. Entonces esa es una lengua muerta. Una lengua viva, inglés, en el que fácilmente insertas nuevas palabras, ¿no? Se inserta con una absoluta facilidad, ¿no? Y una lengua intermedia es el castellano, ¿no? Entonces, en este caso es más o menos lo mismo, ¿no? Esta es una cultura viva, porque con absoluta facilidad incorpora, y por eso te hablaba de la vocación intercultural de nuestra ciudadanía. Entonces, así que esto que tú dices me parece coherente, ¿no? Muy coherente la reflexión que has hecho, ¿no? Bueno, terminamos. Me alegra, espero que haya sido de utilidad.